TV. Amigas y amigas, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña el diputado Alfonso Marquina, quien además es contador público, administrador comercial, ADECO, decimos nosotros de corazón, aunque tuvo una pasantía muy interesante por el partido Un Nuevo Tiempo, para ahora presentarse ante la opinión pública a través de la organización Primero Justicia. Damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Alfonso. Muchísimas gracias por trasladarte hasta aquí, hasta los estudios de Mira TV, para compartir con nosotros. Gracias, Daisy, a ti por esta oportunidad y por supuesto muy buenas tardes para todos los televidentes de los Altos Mirandinos. Alfonso, ayer tuviste una intervención muy interesante y medular, además, dado pues la presentación que se dio a través de las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística, donde se determinarían los circuitos electorales, es decir, para que sean utilizados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué significa eso para el pueblo de Venezuela, tomando en consideración las próximas elecciones donde se seleccionará un nuevo Parlamento Legislativo? Bueno, mira, lo primero que yo tengo que decir es que estamos obligados a decirle la verdad al pueblo de Venezuela y tenemos que confiar en la madurez, en el sentido de responsabilidad, en el compromiso que ha asumido el pueblo en estos últimos años. Nosotros no podemos, con la supuesta intención de no desmotivar el voto, no seguir denunciando las cosas ante el país. Y lo que yo hice ayer fue precisamente denunciar la intención nuevamente velada del gobierno de tratar de jugar con la base poblacional de manera tal de asignar más diputados a aquellas zonas que históricamente han sido favorecidos con su voto el Partido Socialista Unido de Venezuela y restarle a las zonas donde la alternativa democrática ha obtenido siempre triunfos electorales, población con la intención de que en esa zona se elijan menos diputados. Ahora, ¿en qué se basan ustedes para decir que no son la cantidad de pobladores que dice el instituto? En el mismo Instituto Nacional de Estadística. Es que aquí lo contradictorio es que si esta tabla yo te la muestro, esta es la tabla, lo que pasa es que no sé si se podrá ver. Se ve un poquito. Se ve un poquito, pero nos puedes comentar. En todo caso, cualquier venezolano puede entrar a la página web del Instituto Nacional de Estadística y estas son las proyecciones poblacionales, estado por estado, municipio por municipio, que hace el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, desde la realización del último censo, ellos proyectan los próximos 20 años ese crecimiento atendiendo la densidad poblacional, las tasas de nacimiento, la tasa de mortalidad y la movilidad del ciudadano. Ahora bien, si ya ellos tienen eso publicado en Gaceta Oficial y tienen también publicado en su página web cuáles son esas proyecciones, lo inexplicable es que entonces ahora manden a la Asamblea Nacional unas supuestas proyecciones a fecha 31 de diciembre del año 2015, y cuando tú comparas estas cifras con las que ya ellos tienen publicadas en Gaceta Oficial, resulta que te consigues unas diferencias muy marcadas. Y esas diferencias tratan es de favorecer al oficialismo y de perjudicar, por supuesto, a la alternativa democrática. Yo citaba algunos ejemplos ayer que, por supuesto, al gobierno no les gustó y por eso trataron de interrumpir mi intervención. Pero te voy a citar rápidamente, por ejemplo, Miranda, que nos interesa a todos nosotros. Nos encontramos que en Miranda, por ejemplo, el municipio Baruta, de acuerdo a las proyecciones del INE, al 30 de junio del 2015, la población es de 358.221.000 habitantes. Y al 30 de junio del 2016, esa misma proyección debería ser de 362.371 habitantes. Es decir, ellos prevén un crecimiento de unos 4.000, 5.000 habitantes en ese municipio. Bueno, las cifras que manda ayer el Instituto Nacional de Estadística dice que Baruta va a tener al 31 de diciembre, que debería tener una población entre junio 15 y junio del 2016, debería tener algo intermedio. Bueno, no, ellos dicen que van a haber 254.000 habitantes. Ahora, en cantidad, la pregunta es, ¿qué se hicieron esos 100.000 habitantes de Baruta? En cantidad de diputados, más o menos este manejo, ¿qué representa?
Esto representa que al tú bajar la base poblacional del circuito Baruta-Chacao de Latillo, que actualmente elige 2 diputados, se podría estar perdiendo un diputado en Baruta ¿Y se lo dan a quién? ¿Al TUI? y se le ¿A lo Valle estarían del TUI? anexando al TUI, que casualmente, permíteme decir, en caso contrario, por ejemplo, en el municipio Lander, las proyecciones que tenía el INE era de 168.000 habitantes en el 2015 y de 170.000 para el 2016. Bueno, ahora aparecen más de 200.000 habitantes al 31 Ahora, ellos de también diciembre. podrían argumentar la cantidad de desarrollos habitacionales que han hecho en la Valle del Tuy, Es que la gente que han ese mandado es un para allá. argumento que no lo miden las proyecciones. Fíjate tú, estas proyecciones se basan al último censo. En el último censo, si existían o no existían esos habitantes o esos complejos habitacionales, no pueden ser comprobados sino con la realización de otro censo. Pero además, si yo te acepto como válido eso, de que porque hay nuevas casas en Ocumare, entonces allá hay que aumentar el número de pobladores, te pregunto, entonces en Baruta hay menos casas, es que se han caído los edificios, ¿dónde fueron a parar esos 100.000 habitantes? ¿Sería que se mudaron de Baruta y ahora viven en Ocumare del Tuy? Con O sea, una mayoría evidente que tiene la Asamblea Nacional en este momento, eso fue aprobado el día de ayer. eso fue aprobado. Eso quiere decir que es un hecho. Eso, bueno, es Que un la hecho, Mesa de la sin Unidad en todo embargo, caso va a tener que combatir con nosotros cantidad de votos. nosotros lo vamos a impugnar, pero por supuesto, lo importante aquí es entender a los venezolanos que estas no son otra cosa que demostraciones de angustia, de desespero, que así como nosotros vemos encuestas, el gobierno también lo ve y sabe que el 80% de los venezolanos rechaza la gestión de gobierno de Nicolás Maduro, que la gente está cansada de las colas, la gente está cansada de la inseguridad, del desabastecimiento, de la escasez, de la inflación, de la corrupción administrativa de este gobierno. Todos los días estallan nuevos escándalos de cuentas multimillonarias de enchufados del gobierno de Maduro, Alfonso, que aparecen en el Banco HSBC de Suiza o en el Banco de Andorra o en el Banco Madrid. Alfonso, hay obviamente una esperanza de sectores que se va a hacer un proceso electoral para elegir un nuevo parlamento y en función de esto, la Mesa de la Unidad Democrática está haciendo una cantidad de postulaciones, tienen digamos que dos vertientes, una elecciones y otra postulaciones por consenso. Para nadie es un secreto que Alfonso Marquina ha realizado una digna representación del Estado Miranda en la Asamblea Nacional, siendo uno de los diputados inclusive con mayor polémica en muchos de estos escenarios como el que estamos mencionando. Por lo tanto, para el próximo corte me gustaría saber qué tan indispensable puede ser Delsa Solórzano que la va a meter en este circuito por donde tú fuiste electo y te sacan a ti este circuito donde ya nos habíamos acostumbrado que Alfonso Marquina era el diputado. La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte. Informativo Mira TV. Seguimos amigos con la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña el diputado Alfonso Marquina. Quedamos pendientes para que él nos responda porque ella no es el candidato de los Altos Mirandinos. Tenemos entendido que va a ser Delsa Solórzano. Sabemos también, paralelamente a ello, que ya no podría ella estar, digamos, en el Parlamento, en el cargo que ocupaba, porque esto sería ya electo directamente por la Asamblea Nacional, el Parlatino. Sin embargo, Alfonso Marquina, quien ha hecho una actuación digna y nos sentimos mucho representados por todos sus planteamientos, inclusive defendiendo presupuestos para los Altos Mirandinos, fue sacado, no sabemos por qué, quisiéramos que nos explique el mismo Alfonso Marquina. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Daisy, por ese concepto, esa valoración positiva de mi trabajo, que tal como tú lo señalas, las encuestas también así lo reflejan. 61% de los habitantes de los Altos Mirandinos aprueban mi gestión como parlamentario. Pero en este momento, más que las aspiraciones personales, grupales o partidistas que pueda tener Alfonso Marquina, está el interés del país. Y si hay algo que tenemos que conservar como un patrimonio de todos los venezolanos es la unidad. Y por eso se decidió un mecanismo mixto donde hayan primarias, donde se puedan realizar primarias y consenso donde sea necesario establecerlo. Y en este caso, una de las normas que puso la Mesa de la Unidad es que en aquellos estados donde tengamos gobiernos regionales
se procuraran los consensos con la intención de que se pudiera garantizar la participación de todas las organizaciones políticas y preservar ese esfuerzo mancomunado, ese esfuerzo unitario que es necesario en estas elecciones. ¿Y eso no le da la razón a los sectores del gobierno, quienes señalan que se están moviendo las cuestiones en la mesa de la unidad como franquicias y no con los intereses de la colectividad? No, fíjate que es todo lo contrario. Si tú haces unas elecciones, por ejemplo, en el estado Lara, lo más seguro es que los candidatos del Partido Avanzada Progresista y del compañero Henry Falcón hubiesen salido favorecidos en la inmensa totalidad de esos circuitos. Y entonces, si un solo partido hubiese abarcado todos los circuitos electorales, difícilmente ibas a poder incorporar a los demás partidos. Mire, ¿quién va a en esa administrar los campaña. ¿quién va a Y si administrar hacía lo mismo en Miranda, lo más seguro es que Primero Justicia hubiese obtenido la inmensa mayoría de los curules y eso no garantiza la unidad. Entonces, en estos estados se acordó hacer un consenso que permita la ubicación de todas las organizaciones políticas, también por supuesto tomando en cuenta la experiencia, ¿Quién participa en los consensos? ¿Los dueños de los partidos o los candidatos? ¿Cómo se hacen los consensos? En la mesa de la unidad participan los jefes de los partidos políticos, dirigidos por el compañero Chugo Torrialba, que han definido estrategias que a mi juicio son necesarias en este momento. Nosotros no solo necesitamos ganar las elecciones, Daisy, sino que también necesitamos llevar a los mejores al Parlamento Nacional. El Parlamento que tenemos por delante, con una mayoría de la alternativa democrática, estoy seguro va a ser el Parlamento más difícil de toda la historia republicana de Venezuela, porque vamos a tener un Parlamento legitimado con el voto popular que tendrá que empezar a producir cambios en los poderes públicos, cambios en las políticas públicas. Por ejemplo, un Parlamento Nacional tendrá que empezarle a decir al gobierno nacional, señores, ya basta de la guachafita con los recursos públicos, ya basta de la emisión de dinero inorgánico que se traduce en inflación que la pagan todos los venezolanos, ya basta de que usted cada vez que se le ocurra saquen 1 millardito o 2 millarditos de las reservas internacionales, lesionando seriamente el poder adquisitivo de los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro dijo que viene un revolcón económico a partir del 1 de mayo, ¿qué opina usted? Bueno, yo no sé si él no se ha dado cuenta, pero los venezolanos estamos viviendo un revolcón económico producto de sus desaciertos, de sus errores, de sus omisiones. Mira, cuando tú me estás hablando de que tenemos la inflación más alta del mundo, muy a pesar de que el Banco Central maquilla la cifra, el año pasado fue del 65%, este año se estima que va a ser superior al 100% la inflación en Venezuela. Cuando tú me hablas a mí de que no se consiguen los productos de primera necesidad, los de la canasta básica alimentaria, donde no se consiguen y tú ves la angustia de la madre venezolana para conseguir la leche para sus hijos o para conseguir pañales, cuando los enfermos, sobre todo esas enfermedades crónicas que requieren de tratamientos permanentes. Pero el gobierno dice que eso es producto de una guerra económica. Bueno, pero eso es lo que dice el gobierno y por eso es que el pueblo está cansado de que se burlen de la gente. La verdad es que los venezolanos estamos viviendo de la peor crisis económica de toda nuestra historia republicana y la única culpa, el único responsable es el señor Nicolás Maduro. Y eso es lo que ellos hoy saben, que las encuestas le dicen que tienen 80% de rechazo. Por eso yo te decía, muy a pesar de todas estas triquiñuelas, no les va a dar resultados. Si ellos piensan que ahora van a lograr lo que lograron en el año 2010, que la oposición obtuvo el 52% de los votos y con eso, a pesar de tener mayoría en voto popular, no logró la mayoría de los curules, en esta oportunidad no va a pasar, porque mira, así como sufre la gente de Baruta de la inseguridad, de las colas para acceder a los productos de primera necesidad y después cuando los consiguen no les alcanza el dinero, eso también lo están viviendo en Ocumare o lo están viviendo en Yare. Ahora el presidente tiene en sus manos una ley habilitante. El voto castigo contra este gobierno se va a expresar en todo el territorio nacional y el compromiso que tenemos los que vamos a ser candidatos es convertir ese rechazo que hoy tiene el gobierno en un apoyo decidido a la propuesta de la alternativa democrática. El gobierno tiene actualmente en su poder una ley habilitante para solventar el problema económico. ¿Qué lectura le da usted como diputado a esto? Mira, el año pasado también tuvo durante año y medio una ley habilitante y dijo que esa ley habilitante era en primer lugar para combatir la corrupción administrativa. Incluso prometió
que publicaría la lista de Cadivi, de las empresas fantasmas que se robaron, porque ese es el término, más de 25 mil millones de dólares. Todavía estamos esperando la lista y más bien todo lo que vemos es más hechos de corrupción, que cada día aparecen nuevas cuentas, ya no solamente son viceministros, son ministros, son generales, son oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, pero además, cuando pidió aquella ley habilitante, los niveles de escasez estaban en un 30%, hoy están casi en un 70%. Alfonso, Cuando pidió aquella ley habilitante para acabar con la guerra económica, la inflación era de menos de un 35-36%, luego fue de 65% y este año vamos a más de 100% de inflación. Alfonso, nos tenemos que despedir. ¿Eres candidato ya para finalizar, y tu mensaje final? Soy candidato de la democracia, de donde la Mesa de la Unidad determine que yo soy necesario para hacer como por ejemplo hicimos en Guaycaipuro. ¿Y si te dicen que no eres candidato en esta oportunidad? Que era un municipio que era dominado por el chavismo y que nosotros logramos que favoreciera la inmensa mayoría de los votos a la alternativa democrática, voy a hacerlo. Si la Mesa de la Unidad decidiera que no soy candidato, mira, buscaré cualquier espacio, buscaré cualquier trinchera, pero yo voy a seguir contribuyendo en la lucha democrática que da el pueblo de Venezuela. Por eso te decía al principio del programa, las aspiraciones legítimas de Alfonso Marquina no pueden estar por encima de la aspiración del pueblo de Venezuela de restablecer la democracia, las libertades individuales y colectivas, el Estado de Derecho y sobre todo de darnos un gobierno que sea forjador del progreso y del bienestar de todos los venezolanos. Muchísimas gracias al diputado Alfonso Marquina por esta interesante conversación y ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, les dejamos para el cierre de esta emisión con Harold y les deseamos la mejor de las tardes.